sentado ahí quebrantado. Estaba pensando, pastor, en mis primeros años. Qué bien, gloria a Dios, qué bien. Y le decía al Señor, ojalá me hubiese quedado allí. Nos sentamos en aquella parte, antes los hombres se sentaban allí. La iglesia era hasta la puerta, estaba lleno de bancos de madera. Y veníamos los jóvenes, nos sentábamos en ese lado, con la cabeza agachada, y no existía nada más que el Señor. Qué bien. No existía nada más que el Señor. Qué años tan extraordinarios. Qué momento tan importante en el que estáis. Qué momento tan importante. No quiero cargar mucho al José ni a los que estamos aquí, pero qué responsabilidad. Estamos sembrando. Y el corazón, los corazones que nos escuchan son tierras tan fértiles. Todo lo que le siembres lo van a coger. Es tan importante sembrar bien. Estáis en vuestro mejor momento. Amén, amén. La vida espiritual es una siembra que luego se cosecha. Si me da tiempo contaré luego algo personal, si me da tiempo. Pero hay un texto que dice, aunque está dirigido para el milenio, pero marca un principio precioso y llega a decir así como sembraréis y estaréis recogiendo la cosecha de lo que sembrasteis y volveréis a sembrar. Quiere decir que se unirán dos momentos: lo que se recoge mientras cosechasteis y al mismo tiempo estáis sembrando para el futuro. Esta es la vida espiritual. Se siembra, con el tiempo se cosecha, pero nunca puedes dejar de seguir sembrando. Y nunca puedes seguir sembrando. Y se reúnen los datos. Mientras recojo, siembro. Mientras recojo, siembro. El día que dejemos de sembrar, nos estancaremos. Por eso hay vidas estancadas. Porque llegó un momento que dejaron de sembrar. Y eso no puede parar nunca en la vida. Mirad. Esta mañana me he puesto a buscar por mis cosas que tengo allí, porque me sonaban en la cabeza. Ayer me sonó algo. Digo, yo tenía algo. Y me he puesto a buscar por allí y lo he encontrado. Y lo he encontrado. Lo que pasa es que la letra es tan pequeña, porque antes veía y ahora ya no veo. Pero era algo para los jóvenes. De hecho, se titula Adolescencia Espiritual. Principios fundamentales para que vuestra vida sea fortalecida. Son principios que no son inamovibles. Voy a tratar de ir a rasgos generales, porque ya sabéis que yo me seco y no quiero cansarme, ser pesado. Pero mirad, Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría. Ese texto revela 18 años de la vida de Jesús. 18 años. Esos son todo lo que sabemos de Jesús. Hay dos episodios más, pero en líneas generales es lo que sabemos de Jesús. Es los años escondidos de la vida de Jesús. ¿Qué hizo? Porque el texto que cierra la puerta, es como que el texto cierra la puerta de la vida de Jesús. Son años de anonimato. Luego en el sitio donde estaba, que era en Nazaret. Nazaret era una aldea insignificante, la menospreciada. Allí no había nada. Allí no había nada. No había bibliotecas, no había pastores, no había maestros ni seminario, no había nada. Había una colina y un manantial. Y alguien dijo: ay, qué bien para hacer aquí una chabonica. Y se hizo una chabola y eso es Nazaret. Eso es. Bueno, pues allí creció el hombre más importante de la historia. Allí creció. Y esto enseña cosas gloriosas. El crecimiento no depende del entorno. El crecimiento y el plan de Dios está dentro de ti, no está fuera. Fijaros que el Salmo 45, hablando de Jesús, dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. El ser humano más extraordinario que jamás ha pisado la tierra. Jesús. Era todo lo que Dios quería del hombre. Ese era el plan de Dios. Eso quería Dios del hombre. Y este ser tan extraordinario pasó por la tierra durante 33 años. En sus primeros años estuvo muy escondido.
Ha habido hombres importantes en la historia, hombres muy importantes. Alejandro Magno conquistó el mundo, no llegó a los 33 años y conquistó el mundo, pero ¿sabéis cómo lo hizo? Derramando sangre ajena. Cristo también conquistó el mundo, pero no derramando sangre ajena, sino derramando la suya propia. O sea, la persona de Jesús es digna de estar estudiándola durante toda nuestra vida y nunca llegaríamos, aleluya, a lo que significa la persona de Jesús. Bueno, pues a este tienes que imitar, a este tienes que imitar, a este hombre tan perfecto es al que tú tienes delante y tienes que tratar de seguirle e imitarle. ¿Sabéis que no hay vocación más importante en la vida que ser cristiano? O sea, no hay aspiración más grande. Ser presidente de los Estados Unidos no aspira tanto. Ser un gran empresario no aspira tanto. Ser un astronauta y subir de la luna no aspira tanto. Ser cristiano es la aspiración más grande de la historia de toda la humanidad, porque ser cristiano significa parecerte a Cristo. Amén. Y esto es, uno se queda mirando allá arriba. Jesucristo es nuestro punto de partida y es nuestra meta, pero también es nuestro viaje. También nuestro viaje. En esta vida espiritual no solo caminamos hacia Él, caminamos con Él. Su vida, su conducta, sus principios, su forma de hablar y hasta de callar debe ser nuestro itinerario. Y se trata de imitar los rasgos de Jesús. Hay unos cuantos rasgos que vamos a tocar, pero hay uno que es impresionante. Dice que el Verbo se hizo carne. ¿De dónde se hizo carne? En María. En la doncella más humilde. Yo creo que no había una doncella más humilde en toda la tierra que aquella mujer, María. Se le aparece el ángel y dice que va a encarnar al verbo de Dios. Un misterio que ni los teólogos consiguen descubrir, porque acá, en el vientre de esa mujer, se gesta un embrión, que para poder verlo necesitas un telescopio de esos científicos que es indistinguible, no se puede ver. Ahí, en eso, está la segunda persona de la deidad. No hay quien lo entienda. Y ahí está. Y el Espíritu Santo formando su cuerpo. Dios mío, es que para volverte loco. Pero dice el texto que José, como la vio que estaba encinta y evidentemente como no era todavía su mujer, no sabía acostar con ella, dijo: me la ha pegado, me ha engañado. Pero se aparece el Señor por medio de un ángel y le dice: no temas tomarla, José, porque lo que ha concebido del Espíritu Santo es. Amén. Es más, María era virgen, no tuvo otro marido, su primer esposo fue José. Dio a luz a Jesús y después tuvo relaciones con José. Su primer hombre fue José. Impresionante. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor? José, escucha, mi plan es que el Verbo de Dios se haga carne, para volverte loco. Pero escúchame, pero voy a respetar tus planes que tienes de casarte. No te voy a quitar tu dignidad de esposo. No lo toco a nadie. O sea, un plan tan inmenso respetó el plan tan pequeño de un simple carpintero de querer casarse con una mujer. A lo mejor hasta quería abrir una carpintería. No te preocupes, José, tu plan vive debajo de mi propósito. Amén. Y eso es un rasgo que vamos a tener que imitar. Sueña en grande. Amén. Escúchame, no tengas miedo de soñar. Sueña en grande. Gloria a Dios. Aspira, pero sin aplastar a nadie, sin pasar por encima de nadie. Ningún propósito, por grande que sea, puede pisotear o menospreciar el plan de otro. Porque si eso sucede,
escúchame bien, entonces estás distorsionando el plan de Dios. Todo plan, todo propósito, todo lo que tú quieras soñar, tienes que saber convivir con los planes y los propósitos de los de lado. De hecho, el propósito de Dios para ti no es una historia aislada, donde tú eres el héroe y el capitán de ese barco. No. El plan de Dios para tu vida está conectado directamente con el plan y el propósito del que tienes al lado. Qué bien. Alguien decía que bajo la sombra del nogal no crece agua. Porque la sombra del nogal es tan potente, que no permite los rayos del sol. Y debajo del nogal no crece árbol. ¿No te das cuenta? Debajo del nogal no crece nada. Nuestro plan no puede ser así, tan poderoso y tan potente que no permitamos que al lado nuestro no crezca nada. Tenemos que aprender a convivir con los planes y los propósitos de los demás más. Incentivarlos, aplaudirlos y valorarlos. Amén. Y ese rasgo tiene que formar parte de nosotros. Porque mirad, en este mundo el fin justifica los medios. Tú tienes que triunfar. En el mundo dicen, haz lo que tengas que hacer, pero tú tienes que llegar, pero tú tienes que triunfar. Aquí cuenta el cómo, Aquí cuentan las formas, Aquí no es solo llegar, A donde llegues, tienes que llegar respetando los principios. Hubo un rey que se sentó en un trono. Sentarse en un trono, en el trono de Israel. Pero ¿sabéis qué le costó? Matar 70 hermanos sobre una piedra. Cuando tú consigas algo en la vida, algo en la iglesia, llegues a lo que llegues, escúchame bien. Cuando el mundo entero te aplauda, si llega a ser, mira a tu alrededor, que no te falte ni un solo hermano. Muy bien. Porque vale más tu hermano que cualquier trono que puedas alcanzar. No puede faltarte nada. No puedes perder a nadie por el camino. No puedes perder. Y este principio tiene que estar dentro. ¿Sabéis por qué? Porque está en nosotros querer. Os lo dice uno que ha querido. Está en nosotros querer, llegar, ser, estar. Queremos. Escucha, mira a tu alrededor, Mira siempre a tu alrededor, que no. Ninguna conquista puede costarte la armonía con los hermanos. Ninguna. Qué bien. La fraternidad, la hermandad, el buen ambiente entre nosotros, escúchame, es el tesoro más preciado que tenemos que cuidar. Las relaciones entre nosotros tienen que ser siempre sanas. Amén. Y eso hay que cuidarlo mucho, os lo aseguro. Si hay algo que hay que cuidar es la armonía. Se estropea por cualquier cosa. Satanás ataca ahí, Así que uno de esos rasgos que tenemos que evitar es ese. Fijaros bien. Mirad, dice que el rey Acab quería la viña de Naboth y la quiso comprar. ¿Y para qué la quiso comprar? Porque la quería como cambiar. Primero te la compro, no, te la cambio por otra. No la consiguió. Y como no la consiguió, se lo dijo a su mujer, la maja, y lo mataron. A todo lo que tú aspires y sueñes en la vida, os estoy hablando en planes generales, Estamos en la iglesia, lo que tú puedes alcanzar como miembro de la iglesia, lo que puedes alcanzar en la vida, trata de alcanzarlo por medios legales. Amén. Siempre. Y vamos a valorar las cosas en su justa medida. Si tú persigues algo y le pones todo tu empeño y lo haces con legalidad y no lo has conseguido, no era de Dios. Usa la fe. Si has puesto todo, porque claro, alguien dice, bueno, es que yo he querido una cosa y no lo he conseguido. Has puesto el esfuerzo que eso requería, porque escúchame bien, la gracia significa que Dios te concede el poder sembrar y recoger, No es que te quedes sentado y te lo voy a dar todo. La salvación es por gracia. Pero luego las cosas hay que ganárselas, hay que invertir, y hay que invertir mucho. Amén. Hay proyectos de hombres que no se han cumplido, no porque no fuesen de Dios, sino porque no sacrificaron lo que realmente ese plan exigía. Porque hay planes de Dios que exigen sacrificios. Y a veces, sí, nos emocionamos con ello, nos vemos en el final, pero no queremos ver el medio, el transcurso, lo que cuesta. Ya ha habido hombres,
un hombre, no recuerdo el nombre, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, para escribir una Biblia e interpretarla al español. ¿Sabéis cuánto se estuvo escribiendo? 40 años. 40 años para escribir una Biblia, para traducirla. Hubo otro hombre que escribió dice que fue el mejor poema de la historia. Lo cuentan, no sé qué poema sería ese, pero allí está registrado. ¿Sabes cuántas veces lo escribió y lo reescribió? Más de 100 veces. Todos queremos cosas, pero luego no sabemos invertir lo que eso significa. La falta de inversión en lo que queremos o nos va a robar el plan o lo va a retardar. Porque los planes de Dios se pueden retardar. Pueden retardarlos. Y también pueden redimir el tiempo. Amén. Amén. Y ahora algo personal mío. Estaba leyéndolo aquí y me emocionaba el Señor esta mañana. Hace muchísimos años, no os digo cuántos porque si no me vais a decir que soy viejo. Y yo no era ministerio, no era nada. Estaba en una reunión o algo así, salimos y un hermano, os voy a decir quién, el hermano Mario, para que veáis que es este. El hermano Mario no cuenta chistes, ya lo sabéis. Y el hermano tiene un sueño. Así, ¿y qué sueño? He soñado que todos los jóvenes de delante estábamos en un barco y había como una tempestad. Dice, nadie cogía el timón. Dice que nos íbamos a la deriva y yo estaba todo angustiado. Y decía, que alguien lo coja. Y no lo cogía nadie. Dice, entonces saliste tú y cogiste el timón. Mira a ver qué quiere el Señor. Yo, vale. Me alejé del Señor. 6 años fuera. 6 años fuera del Señor. Después de 6 años regresé. O 6 o 7 años. Al cabo de un año vinieron, me propusieron el ministerio. Yo ya no esperaba nada. Y nos levantemos como ministerio, nos pusieron como candidatos. Cogimos a 7 o 8 jóvenes. Adán, Josué y algunos más que estaban por ahí. 7 o 8 éramos. Nos juntemos, hicimos una administración, repartimos unas papeletas. A la semana siguiente éramos más de 40. No cabíamos, más de 40. Y una noche estábamos aquí, así en un corro muy grande, y según estábamos así, el Señor me recordó el sueño, que yo ya lo tenía olvidado. Lo retardé 6 o 7 años. Pero ¿sabes qué tuve que hacer luego? Esto lo digo, Señor, tú sabes, lo digo para la gloria de Dios. Esos 6 años, luego me costó mucho redimir eso. Y los siguientes años tuvieron que ser de una intensidad de inversión muy grande. Muy grande. No tendría que haber tardado tanto. Es verdad que luego tuve que invertir mucho. Días enteros. Y días enteros. Y días enteros. ¿Qué quiero decirte? Que aproveches el tiempo. Amén. Que el tiempo se nos va de las manos. Que hoy sois jóvenes, pero que la vida pasa rápido. Que uno mira para atrás y dices, ¡ay! ¿Y sabes qué pasa? Que según va pasando el tiempo, pues vamos perdiendo fuerzas por el camino. Yo ya no puedo hacer lo que hacía antes. Es imposible. Hacer lo que hacía no puedo. Antes de un brinco, pastor, me levantaba y fuese la hora que fuese. Hoy, válgame Dios. Ni que se caiga el piso abajo. Estáis en el tiempo de sembrar con muchas ganas, con muchas fuerzas. Porque el tiempo pasa volando, se pasa muy rápido. Los planes de Dios siempre están ahí. Pero el Señor requiere tu cooperación. Necesita tu esfuerzo, necesita tu inversión. No me gusta a mí la palabra esfuerzo. No me gusta. Coopera con el Señor. Amén. Coopera con el Espíritu Santo. Dejadme que dentro de todo esto hay un principio que es impresionante. Y este no me lo puedo soltar. No me lo puedo soltar. El segundo rasgo dice en Lucas 12:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto fue cuando Jesús tenía 12 años. Hermanos, esto que cuento es impresionante. 12 años. Va con su padre José y María al templo, a la catedral de la ley.
es día de Pascua y las familias enteras van corriendo al templo a pagar. Está aquello, Jerusalén está lleno de gente. Es el día de la ley. Van a pagar. Y ahora, había una costumbre, es que los maestros, los rabinos, iban con sus barbas hasta aquí, se sentaban en los bancos que rodeaban el templo, se sentaban, y rápidamente cuando un grupo vio a un maestro sentado, inmediatamente iban donde lo rodeaban y le hacían una pregunta. Entonces el maestro, acariciándose las barbas, empezaba a exponer toda su sabiduría. Se quedaban atónitos escuchando a aquellos maestros de ley. Gamaliel, aquel sobre el que estudió Pablo. Impresionante los maestros que había. Ahora, la cosa era que alguien se acercaba y le preguntaba, y el maestro estaba en el medio. Llegó Jesús. Tiene 12 años. 12 años. Y se acercó y hizo una pregunta. Una pregunta. Yo no sé qué preguntaba. Pero cuando José y María le pierden, vuelven y lo encuentran, y dice el texto, y todos se maravillaban, primero, de sus preguntas y de sus respuestas. Y dice el texto que el que estaba en el medio era Jesús. O sea, había un coro. Jesús se acercó, hizo una pregunta que no pudieron responder. Al final fue Jesús el que se puso en el medio y tuvo que responder la pregunta que él mismo hizo. Cuando un maestro no sabía responder a una cuestión, lo que hacía era pedir la ayuda a otro maestro para que vinieran y le ayudaran en la situación. Tuvo que ser Jesús quien respondiera a la cuestión que él mismo planteó. Y yo, dejarme. Eran hombres de ley. Allí estaba la ley respondiendo. Pero llegó la gracia, aunque tenía 12 años, es la gracia. Y claro, no es lo mismo para cualquier cuestión que enfrentarlo desde un concepto de ley que desde un concepto de gracia. No sé lo que lo preguntaría, pero se quedaron asombrados, atónitos. El templo, la catedral de la ley los dejó atónitos a los maestros de la ley con 12 años. Es impresionante, ¿sí o no? Amén. Impresionante, ¿verdad? Amén. Dejar asombrados a la cátedra, a los maestros, los dejó asombrados. Él en el medio rodeado de maestros. Impresionante. Es más impresionante lo que sigue. Llega José y María. Dice, y se volvió con ellos, sometido al carpintero de aquella doncella insignificante. ¿Y a dónde va? De nuevo a la Nazaret olvidada, que solo hay una colina. Si es impresionante cómo dejó deslumbrados a toda la cátedra de la ley y a los maestros, más sorprendente fue el sometimiento de volver de nuevo con sus padres a la Nazaret. Eso sí que es impresionante. Porque puedes tener gestos muy impresionantes y cosas por los que te aplauda el mundo. Pero si hay algo de verdad que impresiona a Dios, es el sometimiento. Qué difícil es volver al anonimato y al sometimiento después de haber triunfado tanto. Escúchame bien, que ningún aplauso te saque del sometimiento, porque lo que más aprendemos según vamos creciendo es a perder el sometimiento, que pronto lo aprendemos. Basta que yo tenga 2 éxitos, 2 triunfos, para que aprenda ya como que yo ya me lo sé todo. Si hay algo que tienes que tener cuidado es en el sometimiento. Qué rápido nos salimos de ello. Mira, Dios te va a dar a ti dones, pero esos dones nunca pueden estar por encima de los principios. A causa de tu esplendor, el querubín grande corrompió su sabiduría. La sabiduría es un principio de sometimiento al Señor. Las piedras preciosas eran sus virtudes. En Satanás, las virtudes corrompieron sus principios. Tú no puedes permitir nunca eso. Por bueno que sea predicando, por bueno que sea cantando, por mucho que te aplauda la gente, nunca esos dones pueden gobernar tus principios. Nunca. Porque tus dones, tus virtudes, son los remos de una barca. Los principios es la barca. Tú con una buena barca, aunque tengas remos pequeños, caminarás adelante. Amén. Pero como tengas grandes remos y la barca esté rota, te vas a hundir. Nunca vas a poder conseguir nada
si no hay principios fuertes de sometimiento. Hay veces que te van a pedir cosas que no te parecen justas. Pero si no es justo esto. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista está bautizando y venga a bautizar, arrepentidos, generaciones de uno, y de repente haces así. Tú, pero ¿cómo vienes tú a mí? El verbo de Dios, el que no, casi a Juan solo le faltó ponerse de rodillas, pero Señor, si eres tú quien me tienes que bautizar a mí. Y dice Jesús no le contradice, le dice, deja que se cumpla toda justicia. Jesús no le contradice, porque tiene razón Juan. Yo no me tendría que bautizar, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Jesús no tiene de qué arrepentirse. Si tiene razón, que yo este bautismo no me lo tendría que dar. ¿Por qué? Porque mira el pecado. Pero deja que se cumpla toda justicia. Por grandeza yo tendría que bautizarte a ti. Por sometimiento tú me vas a bautizar a mí. Nunca tus grandezas pueden superar tus principios. Nunca. El día que eso suceda, empezarás a desviarte del plan y del propósito de Dios. ¡Nunca! Habrá veces que Dios te va a pedir. Habrá veces que Dios te va a pedir cruces muy injustas, bautismos que no mereces. Pero si yo no merezco esto, bueno, no lo mereces, pero es plan de Dios. Cruces ajenas que no son tuyas, situaciones que no vas a comprender, algo que te están pidiendo y no es justo, una herida que no tiene por qué me hacen a mí esto. Mira, ten cuidado a veces cómo te defiendes, porque ofensas vas a recibir muchas, heridas injustas vas a recibir muchas, hasta menosprecios. No vas a tener el reconocimiento que tú crees que deberías reconocerte por lo que has hecho. Y es verdad, si lo que has hecho era para haberte levantado un monumento, pero no te lo hemos hecho. Si llegas a estar con gente más agradecida, te habrían aplaudido, pero para nosotros no lo somos. Bueno, no exijas lo que no te dan. No te pongas tú en ningún sitio, deja que sean los demás. No quieras conseguir las cosas a codazos. No. Cultívalo. Que quieres cultivar, siembra. Pero luego no exijas lo que no te da la gente. Porque cuando uno comienza a exigir aun aquello que merece, se convierte en algo que ya no merece. Hay principios que embellecen: sometimiento, humildad, eso embellece. Y cuando uno, por defenderse, se pone a exigir, se estropea. A Jesús le dice el malhechor: si eres tú, defiéndete. Hermanos, pero Jesús se sometió, guardó silencio. No se puede saber por qué. Porque si Jesús salta, se defiende, se tiene que bajar de la cruz. Y si se baja de la cruz, los hace a todos cabezas, y hoy aquí no estaríamos nosotros. Así que por el sometimiento al plan de Dios, guardó silencio y se quedó en la cruz. No permitas, no dejes que ninguna defensa, aunque sea una herida injusta, te baje de la cruz. Porque el plan de Dios para tu vida siempre va a ser que sigas en la cruz. Ninguna causa justifica una rebeldía. Ninguna causa justificará una falta de sometimiento. Ninguna. Mantente ahí, en tu lugar, en tu sitio. Sé como Jacob, que es impresionante. Jacob dice: y Jacob habitaba en tiendas de campaña. Soñaba con ser el primogénito, aunque Saúl era el primogénito, dice: no, tú eres para mí. Y soñaba con ella. Jacob soñaba con un palacio, pero respetaba la cabaña en la que estaba presente. Aprende a respetar tu cabaña. Sueña lo que quieras, aspira lo que quieras, pero respeta los principios, no te rebeles, mantente en sometimiento. Este pastor es muy exigente, ahora que no los oye. Bueno, pues tu parte es someterte y obedecer a lo que se te manda. Si yo me equivoco en lo que exijo, Dios tendrá que tratar conmigo. Tu parte es someterte y obedecer, porque ninguna causa justifica una rebeldía. ¿Me escucháis bien?
Ha habido gente que no ha sabido respetar este principio y se ha estropeado. No respetar este sometimiento, especialmente ahora. Porque antes, dejadme deciros una pequeña crítica, Antes éramos más silenciosos. Hoy habláis más. Hoy os atrevéis a más. Antes, válgame Dios. Hoy os atrevéis. No digo que sea mal, pero tenéis que aprender a manteneros en vuestro sitio aunque sufráis injusticias. ¿De acuerdo? Dale un aplauso al Señor. Mirad, voy a ir al final, es que esto es muy largo. Yo no sé ni cómo escribía esto antes, yo no lo sé. Pero una de las cosas que más necesitamos, voy a cerrar, ¿vale? Voy a cerrar. Cuidado por Dios. En medio de todo esto, sometimiento, humildad, sembrar para el futuro. Tenéis que leer mucho la Biblia, hay que estudiar mucho la Biblia, hay que leer mucho la Biblia. Y hay que buscar mucho al Señor, mucho al Señor. Si hay algo desde donde nace todo esto, la fuente desde donde nace todo esto, es en tu vida privada. En tu vida, tiene que ser fuerte. Porque déjame repetirte esto que te lo voy a volver a repetir. Lo que no hagas hoy no lo vas a hacer más adelante. No lo vas a hacer. No te obsesiones. No te obsesiones. Pero invierte en buscar al Señor. Una relación íntima, fuerte, hará que tus años futuros, es más, los años futuros dependen de tu relación interna hoy. ¿Cómo te relacionas hoy con el Señor? Porque mira, ya sé que eres joven, pero te digo como Pablo, que nadie tenga un poco tu juventud. Porque me encanta lo que Jesús le respondió a José y a María cuando le dijo, estábamos buscando. Dice, tenía que estar en los negocios de mi padre. Tiene 12 años. Tiene 12 años. Pero qué determinación tiene en cuanto a los negocios con su padre. Es joven para muchas cosas. Todavía es joven para ir a la cruz. Todavía es joven para ir a predicar. Todavía es joven para sufrir latigazos, pero escúchame, pero no es joven para poner una prioridad y un fundamento firme. Lo primero es mi relación con mi padre. Porque a veces somos jóvenes para lo que nos da la gana. Soy joven para esto, soy joven para lo... Ya tienes la suficiente edad para determinar que tu relación con Dios es lo más importante de tu vida. Ya tienes la edad suficiente para eso. ¿Qué enfoque? 12 años. ¿Qué enfoque? Mi prioridad es Dios. Amén. Y mi relación con Él. Amén. ¿Qué enfoque? ¿Qué determinación? En mis años titubeábamos mucho. Mucho. Estábamos, luego no estábamos, luego venimos, luego íbamos. Titubeábamos mucho. Eso nos ha hecho perder muchas cosas. Pero vosotros tenéis la edad suficiente para determinar que esto, vuestra relación con Dios no tiene rival, no tiene precio. No le pongas precio a tu relación con Dios, no le pongas precio. Porque todo lo que tiene precio tarde o temprano se puede comprar. No le pongas precio. Como una obra de arte de esas que dice no tiene precio, eso no le pongas precio. Partiendo de esa base, el sometimiento, la humildad y la siembra tendrán lugar siempre y cuando Dios sea la prioridad en tu vida. Invierte mucho en esto, que el tiempo pasa volando. Lo que seáis el día de mañana, pues Dios lo determinará. Dios determinará lo que tengáis que ser el día de mañana. Pero tú busca mucho al Señor, relaciónate mucho con el Señor, habla poco y obedece mucho. Vive en sometimiento a tus padres, en tu casa. Tenemos aquí, ahora mismo aquí, tenemos un ejemplo impresionante. Nuestro hermano Iker, el más jovencito de la casa, ha sido el que ha traído a su padre y a su hermano mayor, el Iker. No ha sido excesivamente joven para traer a su padre y a su hermano. Fijaros bien, ¿qué cosa? O sea, determina tu juventud para sentar principios y prioridades. No te vamos a pedir ahora que seas, porque no te lo podemos pedir,
Pero sí te podemos pedir algo. A ti que eres joven, al más pequeño de todos, no sé quién es el más joven de los que estáis aquí, pero desde el más joven hasta el más anciano, que creo que es el pastor, o el José, uno de los dos, yo no. Sí se nos puede exigir fidelidad a Dios. Te exijo fidelidad a Dios. Te exijo que no comprometas tu compromiso, tu fidelidad, que no lo comprometas. Ya eres lo suficientemente maduro. Escúchame bien, pórtate como un hombre. Pórtate como un hombre, y no le faltes el respeto a Dios. Amén. Guarda tu vida espiritual como oro en paño. Y entra todos los días por esa puerta dándole gracias al Señor y alegrándonos la vida a toda la iglesia como nos la estáis alegrando. ¿De acuerdo? Y no quisiera terminar, que ya he terminado, sin recalcar algo que le dije ayer al José. Dios se bendiga. Amén. Gracias, hombre. En mi santa casa. El otro día os llevó todos a vuestra casa, a su casa a comer, ¿no? Te llevasteis unos cuantos. Pastor, yo eso creo que no lo haría. Yo no tengo esa capacidad. ¿Cómo Dios sabe mover a lo suyo? Este aquí, este aquí, este aquí, este allí. Gloria a Dios. ¿Cómo sabe el Señor tratar de escucharme bien? Valorarlo, Amén. Valorarlo. Porque hay trabajos que no nos quiere todo el mundo. Me está llamando el jefe, me está llamando el Arturo. Mirad, hay trabajos que son muy visibles. Ya sabéis, hay trabajos que son muy visibles. Y hay otro trabajo que apenas se ve. Todo el mundo se acuerda de Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de Mateo, los grandes apóstoles. Nadie recuerda excesivamente a José de Arimatea y a Nicodemo. Nadie lo recuerda excesivamente. Pero ¿sabéis que tuvieron que hacer un trabajo que no quisieron hacer ni nadie? Ni Pedro, ni Juan. ¿Sabéis cuál era? Encargarse del cuerpo muerto de Jesús y darle sepultura. Pues ese trabajo no lo quería nadie. Hay trabajos que no los quiere nadie, que reportan menos aplausos, reportan menos reconocimiento, reportan, ¿sabes? Pero Dios siempre tiene a alguien ahí, preparado, para hacer trabajos que no quiere nadie. Y esto que está haciendo el José con vosotros, pues es para que lo poráis y aprendáis. Amén. ¿Vale? Así que valorarlo muy a menudo, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenía esta mañana para deciros.